acá del Hospital Manuel Ascencio Villadura. Con el grupo que me toca rotar, vamos a presentar el caso clínico, que espero que sea de mucho interés para ustedes y les sirva. Vamos a hacer que entre una pregunta en su examen final de este caso clínico o dos, para lo cual quiero que su atención, su participación. Bueno, entonces enseguida vamos a dar curso a la presentación. Por favor, su colaboración cuando nosotros les solicitemos. Gracias. Buenos días, compañeros. Vamos a dar inicio con el caso clínico que se dio en nuestro servicio de infectología. Vamos a comenzar con los datos de filiación. Se trata de un lactante de 3 meses de edad, de sexo masculino, con fecha de nacimiento del 20 de abril del 2022, procedente de la ciudad de Cochabamba. La fuente de la historia es de la revisión de la historia clínica y su fecha de ingreso es el 17 de agosto del 2022. El motivo de consulta, pues, la paciente es referida del Centro de Salud Edgar Montaño, en compañía de la madre y el personal de salud, por un cuadro convulsivo tónico-clónico generalizada, también por alzas térmicas no cuantificadas. Bueno, en cuanto a la enfermedad actual, la madre y el personal de salud refieren convulsiones tónico-clónicas generalizadas con desvío de la mirada y sin relajación de los esfínteres. La madre refiere alza térmica de más o menos de 1 hora de evolución, donde le administra paracetamol a dosis desconocidas y con una mejoría momentánea. Posterior a eso, pasada un cierto tiempo, pasa y nuevamente pues vuelve a presentar una alza térmica, posteriormente con convulsiones. Al tener un cuadro de evolución de una convulsión de más o menos de una duración de media hora, la madre vuelve al centro de salud de Edgar Montaño, donde le administran dipirona y diazepam, de igual manera dosis desconocida, y de igual manera no se ve ninguna mejoría. En los antecedentes familiares se trata de una madre de 19 años de edad, que es ama de casa. El papá tiene 21 años de edad, es transportista y producto de esta familia tienen a un lactante de 3 meses de edad. En los antecedentes perinatales, pues es un producto de una primera gesta, es obtenido por cesárea y pues también se relata que es un trabajo de parto muy prolongado, con un Usher de 37 semanas, sin requisición de internación. Tiene un peso de 3.300 kilogramos y una talla de 50 centímetros. También tiene un perímetro cefálico de 36 centímetros y un Apgar de 8/9. En los antecedentes personales, pues en el cuadro inmunológico, pues el paciente contaba con todas las vacunas para la edad. Tenía la BCG, la antipolio, la pentavalente, la antineumocócica, la antirotavírica, las primeras dosis. En los antecedentes traumáticos, la madre refiere que en fecha 17 de agosto del 2022, pues acude por una caída de 1 metro de altura sobre una estructura metálica, donde posterior a esto el paciente lactante presenta vómitos y en el centro, en la institución le realizan un rayos X de cráneo, donde no se ve ningún particular. Al no existir signos de alarma, pues el paciente está en observación y le administran paracetamol y está en control. En los antecedentes alimentarios, pues el paciente estaba con lactancia materna. Al examen físico, el paciente tenía un peso de 6 kilogramos, una talla de 64 centímetros. También tenía una superficie corporal de 0,3 metros cuadrados. En los signos vitales, el paciente tenía una frecuencia cardíaca de 170 por minuto, una frecuencia respiratoria de 49 respiraciones por minuto,
tenía una temperatura de 38.5 grados centígrados. También tenía una saturación de oxígeno de 76% con máscara con reservorio a 6 litros por minuto. En el examen general, el paciente estaba en un mal estado general con convulsiones tónico-clónicas generalizadas, con pérdida de la conciencia y desvío de la mirada. Estaba febril, normohidratado, con requerimiento de oxígeno por saturación hasta de 68%. Al examen físico regional, a nivel del tórax y pulmones, se veía que estaba simétrico, elástico, con una buena expansibilidad y conservada. El murmullo vesicular estaba conservado en ambos campos pulmonares. El corazón tenía ruidos cardíacos rítmicos regulares. Estaba taquicárdico, normofonético, sin ruidos sobreagregados. En el cuadro neurológico, pues el paciente estaba bajo efecto de sedación, con respuesta al dolor, sin signos de focalización ni irritación meningia. Y sus fontanelas estaba pues normotensa. Bueno, los diagnósticos de ingreso de nuestro paciente pues ha ingresado por un estado de convulsión. El paciente tenía las vacunas completas. El paciente estaba eutrófico y pues también uno de los diagnósticos de ingreso era sepsis a foco en el sistema nervioso central. No sé si tienen otro diagnóstico más. ¿Podrían opinar los compañeros, por favor? Con todos estos datos, jóvenes, miren, acá tenemos, nos falta en este cuadradito un diagnóstico, a ver si surge de todos los que están presentes, por favor, en qué piensan, no importa, equivóquense, es para eso. A ver, ¿alguien más opina sobre qué diagnóstico ponemos en ese espacio que nos falta? Porfa. Bueno, el otro diagnóstico de ingreso, pues, fue la meningitis bacteriana, que pues lo vamos a dar como presentación de tema. Ahora vamos a pasar a los exámenes complementarios. Bien, como acabamos de decir que se trata de una meningitis bacteriana, se le realizó al paciente un examen hematológico en 3 oportunidades, el inicial, el 17 de agosto, el 22 y el 5 de septiembre, ¿ya? Vamos a ver aquí lo relevante en estos casos. Podemos ver, por ejemplo, en la fecha 22, que se encontraba con una hemoglobina baja de 6.9 y además un hematocrito de 21. Además de todo este examen hematológico, se le realizó lo que más nos importa ahora en esta meningitis bacteriana, que corresponde al citoquímico del líquido cefalorraquídeo. De igual manera, en 3 oportunidades, el 17 de agosto, 19 y 22 también. Ya, inicialmente, en el 17, el líquido cefalorraquídeo presentaba un color amarillo de aspecto opalescente con una densidad de 1020, un pH de 9, una glucosa de 4, que recordemos que en las meningitis la glucosa es inferior a 40, entonces aquí tenemos un parámetro. Las proteínas totales se encontraban en 189 miligramos de decilitro, también otro parámetro, proteínas mayores a 100. El BDRL estaba no reactivo, los glóbulos blancos a 1 por milímetro cúbico, los segmentados a 0% y los leucocitos a 100%, linfocitos. Y en la tinción de Gram, bueno, aquí se encontraron unos bacilos Gram negativos, que ya en el siguiente examen citoquímico que se realizó, el 19, ella presentaba unas características de color amarillo claro, ya estaba ligeramente opalescente, la densidad de 1020, un pH de 8, la glucosa continúa disminuida a 15 miligramos de decilitro, las proteínas totales siguen aumentadas, 97, el BDRL no reactivo y los glóbulos blancos aquí igual están aumentados, se encuentran en 347 milímetros por cúbico. Los segmentados a 90% y los linfo a 10%. Y aquí ya se pudo, a la tinción de Gram, identificar diplococos Gram positivos. Ya para la fecha 22 de agosto, el color del líquido cefalorraquídeo estaba transparente, tenía un aspecto limpio, una densidad de 1015, un pH de 9.
La glucosa se encontraba aún a 21 miligramos de decilitro. Las proteínas ya bajaron bastante a 55 miligramos de decilitro. El VDRL no reactivo de igual manera. Los glóbulos blancos también descendieron a 1 por milímetro cúbico. Los segmentados ya estaban al 0% y los linfos a 100%. Y en la tinción de Gram ya no se observaban las bacterias. Posterior a este se realizó además una tinción de Gram, se encontró diplococos Gram positivos, como acabo de mencionar. Específicamente, el germen identificado fue el Streptococcus pneumoniae. Se le realizó un antibiograma además, recordemos esto, fue sensible a la vancomicina, al cloranfenicol, a la clindamicina y a la eritromicina. Vamos a recordar esto para poder observar posteriormente cómo se trató. Y aquí una sucesión de eventos durante todo el tiempo que estaba internado el paciente. Inicialmente ingresó el 17 al servicio de emergencias. ¿Ya? En este servicio de emergencias del aporte de oxígeno se le realizó una intubación que esta se encontraba hasta el tercer día. Posterior a este, nuestro paciente pasó a unidad de cuidados intensivos, en donde se le extubó y se le puso las puntas nasales, las cuales fueron bien toleradas. ¿Ya? Posterior a estar en cuidados intensivos, pasó a nuestro servicio de infectología, en donde volvió a presentar fiebre y una convulsión el día 22. Por este motivo se le vuelve a ingresar a unidad de cuidados intensivos, donde permanece unos 2 días, aún con el aporte de oxígeno con puntas nasales, hasta 2 días después de que vuelven nuevamente a ingresarse al servicio de infectología, todo hasta el día 5, hasta el día que se lo da de alta, ¿no? Como decía, presentó en el servicio de emergencias una fiebre y convulsiones. Se encontraba con un Glasgow de 14. Los días posteriores, los siguientes 4 días, ya se encontraba con un Glasgow de 11. Para posteriormente, cuando se encontraba en el servicio de cuidados intensivos e infectología, ya se mantuvo con un Glasgow de 15. Bien, en cuanto al esquema terapéutico, inicialmente, como ingreso a emergencia, se le administró vancomicina. Siguió este esquema durante 14 días. En el mismo servicio también ceftriaxona, pero durante 6 días, porque recordemos que teníamos el antibiograma. Entonces, como ya lo teníamos, para el día 27, en el servicio de infectología, se le administró meropenem. Se le administró además en emergencias dexametasona, con un esquema de 5 días, anticomiciales de igual manera. Estos los sigo utilizando por 16 días. Y además la dipirona. Si tienen alguna pregunta, la pueden hacer ahora respecto al caso, por favor. Ustedes piensen, jóvenes, que hasta acá tenemos un paciente que ingresó con diagnósticos sospechosos, ¿no es cierto?, de meningitis. Bueno, el nombre está bacteriana porque se encontraron, ustedes vieron el Gram, tenemos un cultivo, un germen aislado con su sensibilidad. Entonces ahora este niño, acá hasta el 5 de septiembre, ha estado con toda esta medicación que les indica a sus compañeros. Es dado de alta, ¿ya? En fecha 6 de septiembre. Vamos a tener los diagnósticos finales. Hasta acá, ¿hay alguna pregunta de parte de ustedes? Están entonces con un lactante menor, con un cuadro neurológico infeccioso bacteriano. A ver, si no hubiera, continuamos. Bien, entonces los diagnósticos actuales con los cuales se fue de alta nuestro paciente fue una meningitis bacteriana por neumococo ya tratada, un estado convulsivo tratado de igual manera, un infarto cerebral, una anemia tratada, eutrófico y las vacunas completas. Recordemos que el paciente ingresó con 3 meses y ya cumplió 4 en el servicio, entonces correspondían a sus vacunas, se encontraban completas. Y esta es la imagen de nuestro paciente. Su alta hospitalaria fue el 6 de septiembre del 2022. Vamos a revisar ahora un poco sobre el tema brevemente de meningitis. Buenos días a todos. Voy a proceder a hacer lo que es la parte teórica de meningitis. Primero, ¿qué es la meningitis? Bueno, como dice en su nombre, es una inflamación de las meninges, específicamente de las leptomeninges, que va a ir a abarcar lo que es el aracnoides y la vía madre. Esto no es condicional, o sea, puede a veces afectar a la dura madre, pero son las más afectadas normalmente. Eso se va a dar por lo que es más que todo una infección por microorganismos, como pueden ser las bacterias, virus, hongos y también parásitos.
En la mayoría de los casos, en aproximadamente un 80% de los casos, se da en lo que son infantes o menores de 10 años. ¿Cuál es la importancia de la enfermedad? La importancia de esta es porque tiende a ser un poco común en nuestro medio, además de tener una gran incidencia de letalidad, además de dar a los pacientes lactantes un gran índice de secuelas. En un 61% más que todo nos dan secuelas en los pacientes menores. Y podemos aclarar que digamos, la forma más grave de esta infección se da por lo que es la Mycobacterium tuberculosis, que se da más que todo en lo que son los infantes. La etiología es variada, pero lo que nos vamos a enfocar más es lo que es la bacteriana. ¿Por qué? Porque dependiendo del grupo de edad, va a variar. Por ejemplo, aquí tenemos en pacientes menores un mes, tenemos el Streptococcus galactiae, la E. coli, la Listeria monocytogenes. Entre 1 a 3 meses podemos tener igual el Streptococcus galactiae. Los bacilos gram negativos son muy importantes como la Escherichia coli, el Streptococcus pneumoniae, la Neisseria meningitis, el Haemophilus influenzae del tipo B. De 3 meses a 3 años podemos tener la Neisseria meningitis, Streptococcus pneumoniae, el Haemophilus influenzae del tipo B, el Streptococcus agalactiae y otros bacilos gram negativos, que igual como la E. coli. De 3 a 10 años tenemos el Neisseria meningitis y el Streptococcus pneumoniae, y de 10 a 19 años, más que todo en la adolescencia, tenemos la Neisseria meningitis. Ahora tenemos otros patógenos que pueden, o otras enfermedades que pueden afectarnos. En los virus tenemos más importante el enterovirus, el Coxsackie, el VIH, el herpes virus. También nos puede dar por una hemorragia subaracnoidea, la tuberculosis, como ya habíamos mencionado. Hay algunos hongos que nos pueden producir la enfermedad, como los Cryptococcus, la Cándida, el Aspergillus, y algunos parásitos como puede ser los cisticercos y la toxoplasmosis. ¿Cuáles son los factores de riesgo en nuestros pacientes? Son pacientes más que todo que están expuestos a meningitis meningocócica por el Haemophilus influenzae del tipo B, también pacientes que hayan tenido infecciones recientes, más que todo que sean enfocadas en la respiratoria o óptica, también que hayan tenido viajes recientes a zonas endémicas donde hay una predominio de esas enfermedades meningocócicas. También podemos tener pacientes con traumatismos craneales penetrantes, pacientes con otorrea o rinorrea, también pacientes que requieren implantes cocleares y pacientes que tienen defectos anatómicos o en neurocirugía reciente. El cuadro clínico clasificado por síndromes son varios: el síndrome infeccioso, el encefálico, el síndrome meningio y el síndrome de hipertensión endocrinal. Cada uno va a variar dependiendo al tipo. El síndrome infeccioso más que todo va a dar por una presencia de fiebre, y el síndrome encefálico más que todo nos va a dar alteraciones en lo que son la conciencia, en la alerta. El paciente puede darnos somnolencia, puede tener delirios, hasta puede llegar a lo que es un coma, como nuestro paciente que tenía igual que cuadros de convulsiones. El síndrome meningio más que todo nos va a dar por los signos característicos que tenemos: la rigidez de nuca, el signo de Brusinski y el de Kern. Y el de hipertensión endocriniana nos va a dar malestares como vómitos, cefaleas, edema de papila, fontanela bombada que puede tener el paciente, también una separación de las suturas. Y sabes señalar que la fontanela bombada y separación de suturas son más que todo en lo que son los neonatos. Y acá son los síntomas variados por el grupo de edad. En la meningitis neonatal vemos que es un cuadro sumamente inespecífico, es un poco complicado ver la sintomatología, porque puede presentar hipotermia en vez de temperatura. También puede tener una temperatura normal. Puede cursar también con lo que son vómitos, el paciente está irritable, o sea, llora mucho, tiene un rechazo a la lactancia, tiene unas deposiciones líquidas y tiene una respiración irregular. En los lactantes ya se puede notar lo que es un cuadro febril, somnolencia, igual nos presenta irritable, tiene un llanto inusual, puede presentarnos vómitos, convulsiones, rechazo a las tomas, una rigidez de nuca que ya es un poco más específica. Más que todo vemos, o sea, el paciente está en decúbitos supino, y al hacer lo que es levantar la cabeza, hacer una flexión, el paciente va a referir una gran resistencia, por así decirlo, y va a empezar a llorar porque es el signo de irritación meningia. Y también nos puede presentar con lo que es una fontanela bombada. En los niños es un poco más específico. Podemos tener la fiebre, vómitos, las alteraciones de la conciencia, la cefalea, la fotofobia. Puede presentarnos con convulsiones. Lo que ya habíamos visto, la rigidez de nuca, el signo de Kerning, que igual es un paciente en decúbito supino. Y vamos a hacer lo que es, vamos a
levantar lo que son los pies, y el signo de irritación meningia va a ser que se nos flexione. Y el signo de Brusinski es igual, más que todo, levantando la cabeza, y el paciente va a hacer una flexión que no va a ser voluntaria, y igual los otros signos de irritación meningia. Se ha de señalar que mayor especificidad al síndrome, a lo que es la parte de meningitis, es el rigidez de nuca. También el paciente nos puede presentar con lo que son lesiones purpúricas. El diagnóstico es muy amplio, pero vamos a ver que se da por las manifestaciones clínicas. El examen físico, o sea, es básicamente clínico. Ahora podemos tener el apoyo de exámenes complementarios, obviamente, el uso de hemogramas para ver lo que es una leucocitosis con neutrofilia, que es normal, y en el caso de que haya leucopenia, puede ser un paciente que tiene un muy mal pronóstico. En la bioquímica podemos tener lo que es la glucosa, los electrolitos, el perfil renal, reactantes en fase aguda, o sea, podemos tener una proteína C reactiva de mayor a 0.5. La coagulación igual se puede examinar porque es frecuente que haya coagulopatías en estos cuadros. El hemocultivo para, más que todo, ver un tipo de específico de bacteria, por así decirlo, pero no es tan el gol estándar, por así decirlo, pero se debe tomar antes de dar antibióticos. El sedimento urinario hidrocultivo, por si hay una sospecha de otros focos. Y este es el gol estándar. La punción lumbar, más que todo vamos a extraer unos 10 ml de líquido cefalorraquídeo en 3 tubos en el cuarto espacio lumbar. Este es el gol estándar, ya que nos va a dejar examinar mejor. Solo con una vista macroscópica podemos estar teniendo una idea más que todo de la enfermedad. Las indicaciones para esta va a ser una meningitis, una encefalitis, la hemorragia subaracnoidea, un neoplasias y la mielitis. Ahora, las contraindicaciones para esta es más que todo que hay un foco de infección en esta parte, o sea, en la parte de la punción, coagulopatías, si hay un tumor medular, puede tener shock, hipertensión intracraneana, edema cerebral y los abscesos cerebrales. Acá en la parte izquierda, donde dice niño, tenemos los valores de referencia normales para hacer la examinación de lo que es, o la interpretación del examen citoquímico. Entonces, lo que más nos va a importar es la meningitis bacteriana, justamente lo de nuestro cuadro. ¿Cómo se presenta? Acá abajo vemos la segunda imagen es la de una meningitis bacteriana. Como vemos, el líquido normal es transparente, y en el segundo vamos a ver que es un poco turbio, un poco más a lo amarillento. Entonces, ¿cuál es la importancia? Tiene un predominio de polimorfonucleares, o sea, en las células hay de 100 a 10.000, y vemos que lo normal es que no haya células o que haya máximo 5 células. En la glucosa vamos a tener que hay una glucosa disminuida menor a 40, y las proteínas van a estar aumentadas de 100 a 500. Ahora podemos hablar de lo que son, por así decirlo, las bacterianas, que podemos tener la que es las células levemente aumentadas, la glucosa igual puede estar normal, y viral, sí, y lo que es la parte de las proteínas igual podemos tener aumentadas. Y la tuberculosa, que tiene un predominio de linfocitos, la glucosa igual puede estar normal o puede estar disminuida, y las proteínas igualmente aumentadas. En esta última imagen no es muy normal, pero puede estar así lo que es la parte de la meningitis tuberculosa, o puede ser directamente clara. Y el rojo nos va a indicar lo que es una hemorragia subaracnoidea. El tratamiento es sumamente amplio. Vemos que está apartado por 3 puntos, que puede ser pacientes no inmunodeprimidos y sin factores de riesgo, pacientes con factores de riesgo, antecedentes que tienen alergia medicamentosa. Pero vamos a ver que hay un gran esquema, se va a variar más que todo en la ampicilina y cefotaxima, en lo que son pacientes entre 1 a 3 meses, y mayores de 3 meses cefotaxima y vancomicina, es lo que más nos importa, por así decirlo. Ahora, pacientes con factores de riesgo como traumatismo, cirugías, se puede dar lo que es la vancomicina más el cefepime. Y también pacientes que tienen alteraciones de inmunidad, podemos tener lo que es la ampicilina, cefotaxima, fracturas de cráneo, cefotaxima o vancomicina, o con vancomicina. Esto es un cuadro, es un esquema de tratamiento que podemos tener, pero también tenemos este otro, que este es más, por así decirlo, específico al tipo de patógeno que vamos a tener. Para mencionar algunos, digamos, tenemos en Neisseria meningitis, se va a dar lo que es todo la cefotaxima, ceftriaxona, o podemos tener el Astreomnam por Staphylococcus aureus. Si es que es meticilino resistente o no, se puede variar el cuadro. Si es meticilino resistente, se le va a dar vancomicina, y si no, la cloxacilina.
Y el Mycobacterium tuberculosis, por así decirlo, vamos a tener lo que es la isoniazida, rifampicina y piracinamida. Esto es muy importante saber, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que es el patógeno, vamos a tener un tratamiento diferente. Y finalmente tenemos lo que son las complicaciones en el paciente. Podemos tener complicaciones son inmediatas, por así decirlo, y las complicaciones a largo plazo. Las inmediatas podemos ver que el paciente no es muy bien tratado, puede referirnos directamente a un cuadro de edema cerebral, el paciente puede presentar lo que es un shock, convulsiones, y las complicaciones tardías más que todo vamos a tener, pues, que puede el paciente referir a futuros cuadros de hidrocefalia, puede tener lo que es hipoacusia o la sordera, puede tener problemas motores, alteración del lenguaje, y también podemos ver que el paciente a veces puede tener conductas que podrían reflejarnos lo que es un retraso mental. Eso sería todo. Muchas gracias. Jóvenes, hasta acá hemos presentado este caso clínico que es de mucha utilidad para todos ustedes. Han visto, han hecho un resumen del paciente que es real. Acá está en sala. Con una bacteria que es muy grave a pesar de la vacuna. Ustedes se preguntarán, a ver, yo les tendría que preguntar por qué creen que tiene esta meningitis. Presentó este cuadro habiendo sido vacunado el niño. Sabemos que la vacuna neumocócica se llama Prevenar y tenemos 13 serotipos. Lamentablemente hasta el día de hoy yo no tengo todavía el serotipo, lo vamos a tener y seguro que lo vamos a colgar al chat. Estamos esperando el serotipo del neumococo para ver si está dentro de la vacuna y por qué el niño, habiendo sido vacunado, presentó esta meningitis bacteriana que, como han visto, al final puede tener complicaciones. Y el chico sí tiene una pequeña secuela que vamos a ver, tiene un infarto cerebral y vamos a ver a medida que vaya creciendo si le va a comprometer o no el estado del chico, por ahí con un retraso o no. Pero lo importante es saber, porque a los 4 meses ahora que tiene, tenemos que volverle a vacunar. Volverá a presentar o no, no sabemos, ojalá que no, pues el tiempo y la evolución dará. Pero si hubiera una pregunta, por favor, queremos estar a esto, ¿no? Para que ustedes vayan analizando. Esto es bastante, o sea, no deberíamos tener, ¿no? Porque las vacunas disminuyeron tanto para hemófilos influenza y neumococo. Y fíjense, tenemos un paciente con neumococo a pesar de la vacuna. Ahí después uno se hace una serie de preguntas. Jóvenes, pregunten, por favor, qué les ha parecido, o tienen una pregunta ahí. Estamos dispuestos a contestar, tanto yo como sus compañeros. Si tienen alguna pregunta, chicos, pueden hacerla ahora, no importa si sobre el caso clínico o sobre el tema. O escriban en el chat si no quieren preguntar. Como les digo, vamos a hacer que a través del Departamento Materno-Infantil los casos clínicos salgan preguntas también para su examen, porque es muy útil. Son temas de suma importancia y que están dentro del programa. Entonces, bueno, si no hay más, no va a haber ninguna pregunta, les agradezco la presencia y pueden hacerla, o sea, por el chat, que estamos dispuestos a contestar. Muy amable por su presencia. ¿Vemos? ¿No están escribiendo nada? O sea, a ver, veremos los chicos. ¿Cuántos han asistido? Chicos, pueden estar poniendo sus nombres, por favor, en el chat entonces, si no tienen ninguna pregunta. Bueno, jóvenes, si no hay ninguna pregunta, me hubiera gustado que las hagan porque estamos dispuestos a colaborar con ustedes. Nos despedimos. Muy buenos días. Y gracias por su participación a todos los que estuvieron. Chao, hasta luego. Hasta luego, gracias.